vino como una advertencia. El 18 de enero de 2017, un usuario del tablón de imágenes 4chan publicó archivos del gobierno filtrados sobre dos misteriosas entidades transuniversales conocidas como Bognatovs. Se decía que eran omnipotentes, controlando el mundo como la fina tela de una araña. Ellos tiran de las cuerdas de cada recurso importante en el mundo, que incluye, pero no limitado a, la industria metalúrgica, la industria del carbón, varias minas alrededor de las capitales del país, cada criptomoneda existente, los medios de comunicación e incluso varios gobiernos en su totalidad. Son capaces de dividir líneas temporales y alterar destinos en un instante. Esta advertencia, sin embargo, llegó demasiado tarde. Los Bognatovs han habitado en este planeta desde los años 70, haciéndose pasar por anfitriones de televisión francesa para varios programas de ciencia. Con el tiempo, su influencia y control crecieron con un fervor incomparable. Con este poder, se volvieron cada vez más confidentes. Permitieron que el público viera atentamente sus verdaderas formas a lo largo de varios años. Aunque el proceso de metamorfosis aún no se ha completado, algunos consideran que la etapa actual de transformación es horrorosa y antinatural. Algunos expertos afirman que su fisiología actual se parece a la de los antiguos antecesores alienígenas que ayudaron a construir las pirámides e impulsaron a la humanidad a la era de la tecnología. Si bien solo hay dos interpretaciones principales de este fenómeno, hay una tercera y más horrible. Esta teoría sugiere que Dios se enojó con los Bognatovs por interrumpir su orden y como castigo, despojó sus almas y las trasladó a un lugar donde nunca podrían reclamarlas. Un lugar que ni siquiera ellos sabrían. O eso creía él. En 1977, una empresa con el nombre de FEMSA tuvo un sueño: abrir una tienda que brindara un servicio conveniente para todos en México, y no como un frente para vender la marca de cervezas de Cervecería Cuauhtémoc. Apodaron a la gigante empresa como Oxxo. De 1977 a 1998, FEMSA abrió 1,000 tiendas, y en 2011, 9,000 tiendas más. Con el creciente número de tiendas y el poder que FEMSA ha acumulado, los escépticos decidieron analizar este fenómeno. Los enlaces que se pudieron hacer fueron sorprendentes. Llegaron a la conclusión de que, con el creciente poder de Oxxo y los ingresos cada vez mayores que aportaban, de alguna manera debe atribuirse a una fuerza casi sobrenatural que comprende la economía y el valor monetario mucho mejor que incluso los expertos pueden comprender. Al mirar las fuentes en la actividad pasada, solo hay una conclusión en la que todos los expertos pueden ponerse de acuerdo: los Bognatovs están involucrados. A pesar de que las almas de los Bognatovs han sido despojadas de sus formas físicas, los expertos explican que sus almas todavía pueden funcionar independientemente como sus propias identidades de acumulación de poder. En una entrevista telefónica con el Dr. Alfonso Picnoff, de la Universidad de Evansville, Indiana, dijo esto: The Bogdanovs have this terrifying affinity with economic and government systems. Their ability to influence and control any power higher than what a normal populace can is beyond the likes of anything on this earth. They have this near-perfect leadership capability and mathematical prowess that cannot be contained within just a single physical existence. That is why many experts, including myself, agree that despite the Bogdanovs' physical form still holding much power within the European, Asian, and Northern American territories, their souls can operate all throughout Latin America and the Southern Americas.
When God decided to separate their souls from their bodies in an attempt to weaken them, they became even more powerful than what God himself could ever imagine. In a way, you could say that they beat God. No solo los expertos están conscientes de la presencia Bogdanov dentro de Oxxo. Ha habido informes civiles de la actividad Bogdanov en y alrededor de Oxxos en todo México. Omar Ciano, de Puebla, capturó esta foto de lo que parece ser la cara de Igor Bogdanov en la puerta de vidrio del congelador de la sección de bebidas dentro de un Oxxo. Con esta foto agregó: "Estoy muy asustado, pensé que estaba viendo cosas, pero cuando lo vi aparecer en la imagen de mi teléfono, también empecé a enloquecer". La Golosa, de Monterrey, también envió una foto de lo que parece ser uno de los Bogdanovs, de pie junto a un Oxxo tarde por la noche. Comentó: "Vi a un hombre hablando en su teléfono fuera del viejo Oxxo cerca de mi casa. Cuando intenté acercarme a él, todo mi cuerpo se paralizó. Me miró con una mirada fantasmal que parecía tan confusa y exigente. Casi me desmayé. Me hizo sentir vacío y sin valor". Alex Cremento y Ed Garganta compartieron fotos de un Oxxo en Michoacán que fue quemado debido a un brote violento. Dijeron: "Vimos a estos dos muchachos de pie dentro de un Oxxo. Parecían enojados y estaban hablando por teléfono. Alex pudo hablar francés y él dijo que estaban hablando de cómo no es un contratiempo en lo más mínimo. Podemos reemplazarlo mañana y agregar 3 más al bloque del lunes". No tenía idea de lo que querían decir con eso, pero sonaba tan confiado y oficial. Después de eso, desaparecieron casi instantáneamente. Con estas fotos e informes de testigos, es indudable que los Bogdanovs tienen una influencia dentro de la máquina corporativa de Oxxo, con informes que indican que sus apariencias y comportamientos se asemejan a una existencia paranormal casi fronteriza, y las formas físicas de los Bogdanov, que actualmente residen en algún lugar de Europa. Los expertos y los analistas de todo el mundo pueden estar de acuerdo en algo: las almas de los Bogdanov habitan el mega magnate que es Oxxo. Su influencia es inmensamente poderosa, incluso más de lo que Dios mismo podría intentar.